Adelante con pasajes. Hoy vamos a hablar nuevamente de un evangelio, del evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Vamos a hablar, de Mateo, capítulo 24, versículo 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos se acercaron hacia él y le hacían notar las importantes construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? En verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Sí. Luego se sentó en el Cerro de los Olivos y los discípulos fueron a preguntarle en privado: dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo y cuándo vendrá el fin de la historia? Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Pero no se alarmen, porque todo esto tiene que pasar. Pero no se alarmen, porque todo esto tiene que pasar. Pero no será todavía el fin. Una nación se levantará contra otra nación y un pueblo contra otro pueblo. Sí. Y un pueblo contra otro pueblo, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todavía no será sino los primeros dolores del parto. Pero todavía no serán sino los primeros dolores del parto. Entonces se entregarán para atormentarlos. Entonces los engañarán para atormentarlos y los matarán, y por causa mía serán odiados por todo el mundo. En esos días muchos tropezarán y caerán unos contra otros, se traicionarán y quedarán enemigos. Aparecerán grandes cantidades de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanto será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo, para que la conozcan todas las naciones, y luego vendrá el fin del mundo. Por eso, cuando vean al ídolo del invasor instalado en el trono, según las palabras del profeta Daniel, que el lector sepa entenderlas. Los que estén en Judea no demoren en bajar al monte. Si entonces están en la azotea de tu casa, no te demores y no vayas adentro a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar al campo. Pobre, porque en esos días porque en esos días las que se hallen embarazadas o estén criando, rueguen para que no les toque huir en invierno o en ese día sábado, porque esos serán tiempos de angustia, como
habido igual desde el principio del mundo, habrá ni habrá después. Se salvarán, pero Dios acortará esos días en consideración a sus elegidos. Si ese es tiempo, alguien les dice: aquí está allí o está allá el Mesías, no lo crean, porque se aparecerán falsos cristos y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios y capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que se los advierto de antemano. Por tanto, si alguien les dice: en el desierto está, no vayan. Si dicen: está en un lugar retirado, no crean. En efecto, cuando venga el Hijo del Hombre, será como relámpago que aparecerá del oriente hasta el poniente, y según dice el profeta, el proverbio: donde está el cadáver, ahí están los buitres. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo hoy el Señor Jesús se vale del evangelio de este evangelista Mateo para enseñarnos que vendrán falsos profetas, que vendrán cristos que no son cristos, que dirán: está aquí, está allá. Pero Cristo te advierte: no vayas, no corras, no les hagas caso, porque te llevarán a la destrucción. Y vemos cómo estos discípulos quisieron tentar a Cristo, sus mismos discípulos. Sí, Jesús salía del templo y mientras caminaba, los discípulos se acercaron y le hacían notar las grandes construcciones del templo de Jerusalén. Pero Jesús le respondió: yo les aseguro que no quedará piedra sobre esta construcción. Pero estos no entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Jesucristo estaba hablando del cuerpo de Él. Por eso Él dijo: yo les aseguro que no quedará piedra sobre esta construcción. Después Jesús sube al Cerro de los Olivos y se sentó a mirar a la ciudad de Jerusalén. Y se acercaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿cuándo será el fin de la historia? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? ¿Cuándo vendrá el fin de la historia? Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías. Porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías. Sí, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Se hablarán de guerras, de rumores de guerras, pero no se alarmen, porque todo esto tiene que pasar. No se alarmen, porque todo esto tiene que pasar. Se oirán rumores de guerras. Sí, no se alarmen, porque todo esto tiene que pasar. Todo esto tiene que pasar. Una nación se levantará contra otra nación y un pueblo contra otro pueblo. Sí, habrá hambre y terremotos en diversos lugares, pero todavía no será el fin del mundo. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares, pero todavía no será el fin del mundo. Entonces los entregarán para atormentarlos,
y los matarán. Por causa mía serán odiados por todo el mundo. En esos días muchos tropezarán y caerán. En esos días muchos tropezarán y caerán, y ustedes serán odiados por causa mía por todo el mundo. Serán odiados por causa mía por todo el mundo. Aparecerán grandes cantidades de falsos profetas que los engañarán a muchos, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino de los cielos se anunciará por todo el mundo. Primero tiene que anunciarse el evangelio por todas las naciones, y después vendrá el fin de los tiempos. Por tanto, cuando vean al ídolo del invasor instalado en el templo, según las profecías del profeta Daniel, que el lector sepa entender lo que está en Judea, huyan a los montes. Por lo pronto que el lector sepa discernir, y los que están en Judea huyan a los montes. Si entonces están en la azotea de tu casa, no demores en bajar, ni vayas adentro a buscar las cosas. Por lo pronto, si estás en la azotea, no bajes a buscar lo que dejaste dentro de tu casa. No bajes a buscar lo que, si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar al campo. Pobre de las mujeres que en esos días se hallen embarazadas, y pobre de las mujeres que en esos días estén criando y tengan que huir embarazadas o criando al infierno, porque esos días serán días de terrible tempestad. Porque en esos tiempos de angustias como no había igual desde el principio del mundo, ni nadie nunca después, y ese momento no se acortará nada, ni se salvaría, pero Dios acortará los días en bien de sus elegidos. Dios acortará esos días en bien de sus elegidos. Sí, en bien de sus elegidos. Por tanto, si alguien dice está en el desierto, no vayas. Si está en el lugar retirado, no lo creas. En efecto, cuando venga el Hijo del Hombre, será como el relámpago. Cuando venga el Hijo del Hombre, será como el relámpago que aparecerá del oriente hasta el poniente. Porque donde está el cuerpo, allí estarán lleno de buitres. Porque donde está el cuerpo, allí estará lleno de buitres. Y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesús. Y los buitres somos nosotros los traidores. Somos nosotros los que no hemos servido a Cristo según su Espíritu. Porque donde está el cuerpo del muerto, ahí estará lleno de buitres. Pero hoy Jesús nos invita a que no vayas, a que no corras, a que no les hagas caso. Cuando el invasor, que es el diablo, esté instalado en su lugar, se cumplirá lo que dijo el Señor por boca del profeta Daniel. Que el lector sepa explicar lo que está explicando, porque en esos días serán días malos, días difíciles, días de muerte, ¿sí? Todo esto con el fin de
Si les dicen está allá, corre, está acá, ven, no corras, no vayas, no les hagas caso, no les hagas caso, porque muchos se presentarán como Cristos, muchos se presentarán en mi nombre como falsos Mesías. No les hagas caso, no vayas, no corras, y pidan a Dios para que en ese tiempo no estén criando las mujeres ni estén embarazadas, porque será el invierno más terrible que pueda haber visto en esta historia. Hoy Jesucristo nos está hablando del fin del mundo, nos está hablando que se levantará una nación contra otra nación y un pueblo contra otro pueblo, y se oirá hablar de guerras, se oirá hablar de pestes, y habrá diversas hambres en varias partes del mundo, y habrá en diversas partes del mundo hambres. Un hermano denunciará al otro hermano, una mujer estará muriendo, dos mujeres estarán muriendo, y vendrán y se levantarán a una mujer y a la otra se quedará acostada en la cama. Hoy está hablando del bueno y el malo, está hablando del infierno y está hablando del fin del mundo, ¿sí? Ya se acerca el fin de los tiempos, por eso es tiempo de que te arrepientas. Oirás hablar de guerras, de pestes, de rumores. No temas, no vayas, no corras cuando te digan está aquí o está allá, y muchos se presentarán como falsos mesías, haciendo milagros y haciendo curaciones, pero no son de los míos, son hijos del invasor, son hijos del diablo, ¿sí? Un padre se levantará contra su hijo y un hijo se levantará contra el padre. Entonces todavía no será el fin de los tiempos. Hoy Jesucristo nos invita a una reflexión profunda, sí, a una reflexión importante, sí. Mientras que Jesús caminaba por el templo de Jerusalén, los discípulos querían hacerle notar sobre las grandes construcciones del templo de Jerusalén. Pero Jesús les contestó: yo les aseguro que en este lugar no quedará piedra sobre piedra. Después Jesús subió al Cerro de los Olivos y se quedaba mirando a la gran Jerusalén. Entonces se le acercaron los discípulos y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo llegará el fin del mundo? ¿Cuándo llegará el fin de la historia? Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Se hablarán de guerras, de rumores de guerras, pero no se alarmen, porque todo esto tiene que pasar primero para que se cumpla, para que llegue el fin del mundo. Una nación se levantará contra otra nación, un pueblo contra otro pueblo, un hermano denunciará a su otro hermano. Todo esto tiene que pasar para que se cumpla lo que anunció el profeta Daniel. Oirás hablar de guerras, de pestes, de rumores, de tempestad, y te dirán: está aquí, ya llegó el Cristo. No les hagas caso, no les creas, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo que son el Mesías, cuando son falsos profetas que se valen del Evangelio para decir que ellos son. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y del Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículo 1, para si gustas leerlo, ponte a leer este texto importante. Entonces los entregarán para atormentarlos y los matarán. A causa mía serán odiados
porque todo el mundo. En esos días muchos tropezarán y caerán, unos a otros aparecerán grandes cantidades de falsos profetas que engañarán a muchos y tratarán y el amor se enfriará, pero el que se mantenga firme en esos días se salvará cuando llegue el fin del mundo. Esta es una gran reflexión. Hoy Cristo nos presenta el fin de la historia, pero usted no espere el fin del mundo. El fin del mundo le puede llegar a la hora menos inesperada. Puede llegarle el fin del mundo, puede llegar el fin de los tiempos. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito. Espero haberte dejado un mensaje. Tengan cuidado de que muchos los engañen haciéndose pasar porque son falsos profetas, porque son falsos invasores. Cuando vean al invasor, cuando ven al diablo sentado en el trono de Dios, no le hagan caso, no le crean, porque se cumplirá lo que dijo el profeta Daniel. El lector tiene que enseñar bien y tiene que discernir bien qué es lo que está sucediendo. Gracias.